Es un placer, queridos hermanos, extenderles una cordial invitación a este canal de Seamos Enseñados por Jehová. Queremos revisar junto a ustedes algunos puntos de nuestro estudio de la Atalaya para la semana del 8 al 14 de noviembre. Y aprovecho la ocasión para invitarles a suscribirse a este canal si aún no lo ha hecho, es completamente gratis, y obtener algunas sugerencias cada vez que se suben los videos para entre semana y también para el fin de semana. Este es el artículo de estudio número 36. El título: Valoremos la fuerza de los jóvenes. Y el texto en el que se basa este artículo es Proverbios 20:29, donde dice: La gloria de los jóvenes está en su fuerza. Sobre el avance dice así: Nos alegra tener en las congregaciones a muchos hombres y mujeres jóvenes que se esfuerzan por apoyar la organización de Jehová. Los hermanos mayores, sin importar cuál sea su cultura, pueden ayudarlos a usar sus fuerzas al máximo para Jehová. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre los hermanos mayores. Ahora veamos cómo los mayores deben ver a los jóvenes. Hay 18 párrafos que examinar. Empecemos con el primero. ¿Qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores? Bueno, conforme hemos avanzado en sabiduría y experiencia, queremos compartirla con los jóvenes que llegarán a ser más útiles en la organización de Jehová y asumir nuevas responsabilidades. Deseamos prepararlos para que ellos hagan la labor que antes realizábamos nosotros. El párrafo 2, la pregunta es: ¿qué veremos en este artículo? Veremos que cualidades como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad ayudarán a los mayores a trabajar junto a los jóvenes para beneficio de la congregación. Antes de hacer la pregunta 3, leamos Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. El subtítulo dice: sea humilde. La parte A del párrafo 3. Según Filipenses 2, 3 y 4, ¿qué implica ser humilde? Es reconocer que los demás son superiores a ellos. La parte B. ¿Cómo ayuda la humildad a un cristiano? Aunque los mayores saben a menudo cómo aplicar principios bíblicos y hacer más efectivas algunas cosas, no esperan que todo el mundo las haga como ellos las hacían antes. Deben reconocer que la escena de este mundo está cambiando y tal vez sea necesario que ellos se adapten a las nuevas circunstancias. El párrafo 4. ¿Cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los levitas? Los levitas servían en el tabernáculo hasta cuando cumplían 50 años. Los superintendentes de circuito, cuando cumplen 70 años, reciben una nueva asignación. Sin duda, es difícil dejar este privilegio que llevan en su corazón, pero comprenden que es mejor que los jóvenes se encarguen de esta labor. Sin embargo, siguen apoyando con entusiasmo a los más jóvenes y a las congregaciones donde sirven. El párrafo 5. ¿Qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katy? Dan estuvo en la obra de circuito durante 23 años. Cuando cumplió los 70, a él y a su esposa los nombraron precursores especiales. Ahora dice que está más ocupado que nunca atendiendo las responsabilidades de la congregación,
ayudando a los hermanos para que sean siervos ministeriales y capacitando a otros en la predicación de áreas metropolitanas y en las cárceles. Aquí tenemos una fotografía combinada donde se representa a un superintendente de circuito dirigiendo una escuela de precursores cuando era más joven. Ahora ya mayores reciben una correspondencia, una carta de la sucursal, donde se les notifica una nueva asignación como precursores especiales. Y luego en la otra fotografía, cómo el hermano, que antes servía como superintendente de circuito, está capacitando a otro joven en la congregación y su esposa también está animando a una hermana joven. Una buena manera de ellos cambiar de actividad, pero no cambian su celo y amor por Jehová. Párrafo 6, el subtítulo Sea modesto. La pregunta, ¿por qué es sabio ser modesto? Ponga un ejemplo. Cuando se conduce un automóvil cuesta arriba, para seguir subiendo se debe cambiar a una velocidad inferior, aunque eso implique ir más despacio. Así es la persona modesta que reconoce sus limitaciones a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando a los demás, debe cambiar a una velocidad inferior. El párrafo 7. ¿Cómo mostró Barzillai que era modesto? Cuando recibió la invitación del rey David para formar parte de su corte real, Barzillai tenía 80 años. Reconoció que a su edad ya tenía ciertas limitaciones y por eso recomendó que Kimán pueda ir en su lugar, ya que era más joven. Párrafo 8. ¿Cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo? Aunque él deseaba de todo corazón hacer una casa para Jehová, cuando Dios le dijo que quien iba a construir era Salomón, lo aceptó y dio todo su apoyo a la obra. David sabía que el éxito dependía de la bendición de Jehová y no de la edad o experiencia de los que dirigieran a su obra. Hoy día los cristianos mayores también reconocen que Jehová bendecirá a los jóvenes que atienden las tareas que ellos hacían antes. Y aquí se hace una representación de David y Salomón, donde este rey aceptó la decisión de Jehová de que su hijo fuera el que construyera el templo, y lo apoyó. Se sintió muy alegre de que él haya sido escogido para esta labor. Párrafo 9. ¿Cómo demostró modestia un miembro de un comité de sucursal? Shigeo, a la edad de 30 años, fue nombrado miembro de un comité de sucursal. En el 2004 llegó a ser el coordinador de este comité. Pero después se dio cuenta que ya no tenía las fuerzas de antes y que no era tan rápido en su trabajo. Habló con Jehová del asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara su lugar. Sigue siendo parte del comité de sucursal y colabora con sus compañeros jóvenes en este comité. Ahora veamos el subtítulo Sea agradecido. La pregunta 10. ¿Cómo ven los hermanos mayores a los más jóvenes de la congregación? Como regalos de Jehová, y se sienten muy agradecidos por lo que hacen. También valoran lo que hacen y pueden trabajar para cubrir las necesidades de la congregación. Antes de hacer la siguiente pregunta, vamos a leer Ruth 4, 13 al 16. Entonces Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella, y Jehová permitió que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí: Alabado sea Jehová, que no te ha dejado sin recomprador,
que su nombre sea proclamado en Israel. Este niño te ha devuelto la vida y te cuidará en su vejez, porque es el hijo de tu nuera, que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño en sus brazos y fue ella quien se encargó de criarlo. La pregunta 11 dice, ¿cómo muestra Ruth 4:13 al 16 que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes? Cuando Noemí quedó viuda, le dijo a su nuera Ruth que volviera con su familia. Pero Ruth insistió en acompañarla hasta Belén, y aceptó su ayuda y las dos recibieron una gran bendición. Cuando los hermanos mayores, que son humildes, se dejan ayudar por los más jóvenes, se benefician mucho. Párrafo 12. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido? Agradeció a los cristianos de Filipos por la ayuda que le habían enviado. También a Timoteo por todo lo que había hecho por él. Agradeció a Dios por los hermanos que fueron a animarlo en la prisión. A pesar que Pablo era un hombre enérgico y fortalecía a las congregaciones, no dejó que el orgullo le impidiera aceptar la ayuda de sus hermanos. Ahora el párrafo 13. ¿Cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los más jóvenes? Aceptar la ayuda que les ofrecen para realizar algunas actividades normales de la vida, interesarse por el progreso espiritual de los más jóvenes, expresarles cuánto les alegra ver que hay jóvenes que están esforzándose por hacer más en la congregación, dedicarles tiempo y cuentan sus vivencias y siempre mostrarse agradecido. Párrafo 14. Sea generoso, es el subtítulo que toca. ¿Cómo demostró el rey David que era generoso? Donó una enorme cantidad de sus riquezas para apoyar la construcción del templo. Lo hizo aunque el mayor reconocimiento se llevaría a su hijo Salomón. Si nuestros hermanos mayores no pueden apoyar con sus fuerzas proyectos de construcción, sí pueden hacerlo con sus donaciones y experiencia. Párrafo 15. ¿Qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo? Invitó a Timoteo a que lo acompañara en sus viajes y le enseñó sus métodos de predicación y enseñanza. Eso le permitió a Timoteo ser un buen maestro de las buenas noticias. Párrafo 16. ¿Por qué capacitó Sigeo a otros? Fue una manera de apoyar la obra del reino en el país donde él sirve. Así, cuando dejó su responsabilidad de coordinador, ya había un hermano capacitado para ocupar su lugar. Antes de hacer la pregunta, leamos Lucas 6:38. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. La pregunta 17. ¿Qué pueden dar los mayores a los demás? Su experiencia en conocer y aplicar los principios bíblicos. Tienen mucho que compartir con los más jóvenes que su buen efecto se verá más adelante. Párrafo 18. ¿Cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes? Cada uno tiene algo valioso que compartir. Los mayores tienen la sabiduría y experiencias que han adquirido con el paso de los años, y los jóvenes tienen las energías y fuerzas. Al colaborar juntos, honran a nuestro amoroso Padre Celestial y son una bendición para toda la congregación.
Ahora repasamos las preguntas finales bajo el tema ¿cómo ayudan estas cualidades a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? La primera pregunta es sobre humildad y modestia. Cuando son humildes, comprenden que el paso de los años ya no pueden hacer tanto como antes. Reconocen que su alegría en el servicio a Jehová no depende de una responsabilidad en particular. Cuando son modestos, reconocen sus limitaciones y que deben bajar la velocidad, pero no su amor y lealtad hacia Jehová. Reconocen que hay hermanos jóvenes que hay que prepararlos para hacer esa labor. Otra cualidad es la gratitud. Ven a los más jóvenes como regalos de Jehová y ayudan a capacitarlos para que sirvan en puestos dentro de la organización de Dios. Aceptan la ayuda que los demás les dan y expresan su gratitud por dicha ayuda. Y la última cualidad es la generosidad. Pueden apoyar la obra mediante sus donaciones, capacitar a los jóvenes para que sirvan mejor en la congregación, compartir sus experiencias en lo que han realizado a favor del reino. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos algunas sugerencias de este estudio de la Atalaya de la semana del 8 al 14 de noviembre. Un bonito estudio que ayuda a entender el papel de cómo apoyar a los jóvenes en la congregación. Esperamos el poder disfrutar de nuestra reunión de fin de semana y seguir siendo enseñados por Jehová.